Hola, hola, muy buenos días. Para nosotros, bueno, nos da mucho gusto poder estar nuevamente acá con ustedes. Ya tenemos un poquito de tiempo de conocernos y de poder estar colaborando juntos. Siempre es un gusto poder acompañarnos y que nos sigan invitando, bueno, a estos eventos que son también de importancia para nosotros porque finalmente nos interesa brindar información, pero sobre todo la sensibilización, ¿no? Acerca de estos temas en tema de prevención, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la comunicación efectiva que podemos tener con nuestros hijos? Es sumamente importante en materia de prevención de adicciones. Y bueno, es por ello pues que vamos a estar trabajando precisamente con esta temática del día de hoy. Gracias, licenciada Regina, por invitarnos y bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a empezar a compartir la información. Yo espero que el Internet me pueda ayudar. Tenemos algunas dificultades, pero aquí seguimos. De alguna u otra manera vamos a estar resolviendo pues, esas dificultades. Bueno, voy a empezar a compartir a continuación. Muy bien, pues el tema que vamos a compartir el día de hoy es precisamente la comunicación efectiva padres e hijos. Y dentro del contenido que vamos a estar trabajando es el poder definir qué es la comunicación, cómo es la comunicación verbal, a qué nos referimos con comunicación no verbal, tipos de comunicación. Vamos a ver algunos ejercicios y vamos a identificar incluso barreras de comunicación. Y deseo de comentar que este tema de comunicación puede aplicar para todos los contextos, ¿sí? Si bien vamos a poner ejemplos y vamos a enfocarnos más precisamente al trabajo de cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros niños, con nuestros adolescentes o con nuestros adultos, ¿no? Implica tanto comunicación verbal como no verbal, pero puede aplicarse en cualquier contexto, en el laboral, en el de pareja, en el social, en el académico, y es importante que tengamos muy presente pues estas barreras o estos tips que pueden ayudarnos a tener una mejor comunicación con las demás personas, ¿ok? Sé que nos están acompañando desde Facebook y bueno, les agradecemos. Vamos a tratar de que sea algo dinámico y que pudiéramos estar interactuando entre nosotros. Vamos a definir qué es la comunicación, ¿no? Eh, Viene del vocablo latín comunicare, que significa compartir algo, hacer algo en común, el poder expresar, el poder compartir, ¿no? El expresar algo. Es un proceso del cual se brinda y se recibe información, pero cada vez los tipos de comunicación son más complejos porque no solamente es de uno a uno, puede ser más personas, ¿no? Puede ser un grupo de personas el que esté comunicando e intercambiando ideas. Y hay actualmente, por ejemplo, hablamos de redes sociales, ¿no? En donde podemos estar comunicándonos con personas en otros países, incluso nos podemos estar comunicando a través de imágenes, ¿no? Esta comunicación no verbal, pero compartimos a lo mejor gustos o podemos estar en un foro donde no compartimos ideas, pero estamos compartiendo información. Compartimos emociones, compartimos sentimientos, experiencias y conceptos. Adelante, Itza. Ok, bueno, muchas gracias a la licenciada Virginia. Y pues bueno, lo que hablamos de la comunicación, principalmente creo que todos entendemos como esta parte de la importancia de sabernos comunicar, ¿no? La importancia de poder tener una comunicación un poquito más adecuada para poder entender y comprender a los demás y que igualmente los demás puedan entender lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces tenemos esta problemática o esta dificultad de poder empatizar o dialogar a veces con las personas y se vuelve un conflicto, ¿no? Porque no logramos entender o comprender lo que las personas quieren o esperan de nosotros. Y igualmente, posiblemente las otras personas no puedan entendernos, ¿no? Entonces, aquí hay que poner mucha importancia en pues, sabernos comunicar y entender qué es la comunicación y los tipos de comunicación principalmente. Le pasamos a la siguiente, por favor. Exactamente, comunicación no verbal. Como les comentaba al inicio, la comunicación es muy importante y hay diferentes tipos de comunicación.
la comunicación no verbal y la comunicación verbal, ¿no? La no verbal es este tipo de comunicación que se expresa a través de gestos, movimientos, tono de voz e incluso la postura, ¿no? Eh, aquí yo me gustaría recalcar un poquito con el tema de la felicidad o de la emoción de la felicidad, porque cuando estamos muy felices, como que se expresamos en el cuerpo, ¿no? Muchas veces las personas, no sé si les ha tocado, pero en lo particular a mí, muchas veces me comentan de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vienes, no? Te veo muy feliz, muy contento, y sin decir yo ninguna palabra, ¿no? Pero simplemente lo demuestro o lo reflejo con mi cuerpo, con mis gestos, con el tono de mi voz, con mi postura, ¿no? Igualmente, cuando estoy como en un tono o en una situación molesta o asustado, me pongo tenso, mi tono de voz cambia, ¿no? Y muchas veces las personas pueden identificar que algo está pasando o que algo sucedió, que estoy empezando a comportarme de diferente manera o nos comportamos de diferente manera, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, también a mí me da mucha risa cuando le preguntas a las personas, oye, ¿estás enojado? No, no estoy enojado, ¿no? Y los ves molestos y los ves con el tono de voz enojados, con los gestos furiosos, los movimientos corporales más bruscos, ¿no? Y nos preguntamos, entonces, ¿está enojado o no está enojado, no? Entonces, hay que entender esa parte. La comunicación no verbal se basa en la comunicación corporal de nuestro cuerpo, desde los gestos, tono de voz, posturas y también incluso los movimientos de los ojos. Hay que quedar claro con esa parte, ¿vale? Le pasamos a la siguiente, por favor. Aquí algunas de las diferencias que podemos encontrar entre una y otra, entre la comunicación no verbal y la comunicación verbal, es que la comunicación verbal es todo aquello que expresamos a través de las palabras, ¿no? A través de signos lingüísticos, orales o escritos, principalmente, ¿no? Luego también viene esta parte de la comunicación no verbal, que bueno, a diferencia de la comunicación verbal, que es a través de palabras o expresiones lingüísticas, aquí se expresa a través de gestos y lenguajes corporales, ¿no? Y son capaces de poder transmitir cierta información de nuestro estado de ánimo o de nuestras emociones, principalmente, ¿no? También aquí, también otra de las características es que es un lenguaje corporal y los signos paralingüísticos, ¿no? También otro punto importante son que, pues como lo comentaba, a diferencia de la comunicación verbal, que son orales o escritos, aquí se caracteriza por los gestos, por el lenguaje corporal y también abarca esta parte de la mirada o los movimientos del cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces de la mirada de mi mamá cuando me decía, oye, estoy bien, ¿no? ¿Estás feliz, no? Y yo así de, ok, ¿no? Te creo que estás feliz, pero dímelo con tus ojos, ¿no? Porque parece como que me estuvieras viendo feo, ¿no? Entonces ahí podemos ver que no hay una congruencia con lo que a veces sentimos y con lo que a veces comunicamos, ¿no? Y eso también puede afectar muchísimo en la manera en cómo nos relacionamos con el resto, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí otra diferencia, principalmente, es que una de las diferencias de las verbales es que puede estar o no puede estar presente o no presente, ¿vale? Es rápida, el mensaje tiende a ser un poco más claro, no, a veces no del todo, si no utilizamos las palabras adecuadas. También puede brindar la oportunidad de corregirnos, ¿no? Una de las características también de la expresión verbal es que podemos ser conscientes en algún momento de lo que estamos comunicando, ¿no? Y podemos racionalizar a través de nosotros mismos escuchándonos y mejoramos un poquito la atención, ¿no? Eso sí es evidente. Sin en cambio, a diferencia de la no verbal, muchas veces al ser una expresión no tan consciente, principalmente, ¿qué nos referimos a consciente? De que no podemos alcanzarlo a identificar que o es no alcanzamos a identificar y puede que sea de manera autónoma el hecho de cómo nuestro cuerpo se comporta, ¿no? Eh, por esa misma parte de que a veces no logramos ser tan conscientes de nuestra comunicación no verbal, ahí es ahí donde se transmiten o se pueden identificar más claro las emociones y los sentimientos que las personas tienen en el momento, ¿no? También completamente la comunicación verbal ayuda a conectar mejor con los receptores
y mostrar otros aspectos y virtudes del emisor, ¿no? Aquí principalmente ayuda a una de las diferencias es que los receptores, las personas que reciben nuestra comunicación o que reciben el mensaje, lo identifican con más claridad y también él caracteriza como que las virtudes del emisor, ¿no? Porque a veces, muchas veces ocupamos la palabra que eres muy transparente, ¿no? Esa parte de que es que tu compañero o compañera, tú reflejas lo que sientes automáticamente, ¿no? Y las personas lo identifican y te lo hacen saber, ¿no? Entonces, eso aquí quiere decir que cuando nos dicen transparente es que somos personas que difícilmente podemos, eh, podemos ocultar nuestro sentir o nuestra emoción, ¿no? Entonces, eso es como una de las grandes diferencias que hay que tener en cuenta y quedémonos con esa parte de que lo verbal es más consciente y es más de razón de mejorar la atención y lo verbal es más inconsciente. Es más por a veces por impulso, ¿ok? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí, ¿y yo cómo me comunico, no? A veces no podemos preguntarnos o no nos ponemos a reflexionar cómo me comunico, ¿no? O sea, porque todos nos comunicamos, eso es verbal, eso es cierto, tanto verbal o no verbal. Pero aquí yo me preguntaría, ¿nuestra manera de comunicarnos es la adecuada? ¿Qué tan beneficioso es nuestra comunicación o qué tan conflictivo también es nuestra comunicación, ¿no? Y pues aquí nos comenta, también nos hace otra pregunta, ¿te gustaría saber cuál es tu estilo de comunicación con las personas con quien convives? Mm, Comentemos ahí que sí o no, y pues vamos a hacer una pequeña actividad, que es unas pequeñas preguntas que vamos a contestar con un sí o un no. Yo sé que me están acompañando en Facebook, entonces vamos a tratar de tómenle captura, tómenle nota y la vamos contestando, ¿vale? Y ya en los comentarios, si gustan irlo compartiendo, adelante. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunas situaciones en donde hay que identificar cómo me comunico o no, ¿vale? Trato de decir cosas que les agraden a los demás. Pongámonos a pensar unos segundos y ponemos sí o no, ¿vale? A la otra pregunta es, ¿evito contradecir la opinión de otra persona aunque no esté de acuerdo? ¿Evitamos contradecir la opinión de otra persona aunque no estemos de acuerdo? Reflexionemos y pongamos sí o no de acuerdo a lo que estamos diciendo, ¿vale? Ok. También otra parte de aquí es, expreso mis pensamientos y deseos de forma directa. En estas afirmaciones, pues hay que colocarle con un sí o no. Es, expreso mis pensamientos y deseos de forma directa y clara. Reflexionemos ante situaciones y si consideramos que sí, le ponemos sí o no, ¿vale? La segunda es, me gusta reírme de los errores o características personales de mis amistades. Me gusta reírme de los errores o características personales de mis amistades. Le ponemos sí o no, ¿ok? Me da pena decir que lo que siento o plantear mis dudas en presencia de alguien, especialmente si no lo conozco. Me da pena decir lo que siento o planteo mis dudas en presencia de alguien, especialmente si no lo conozco. Reflexionemos, le ponemos sí o un no. Luego viene la otra parte, que es, le digo a las personas, principalmente a mis amistades, lo que me gusta de su forma de ser. Ponemos sí o un no. Lo vuelvo a repetir, le digo a las personas, principalmente a mis amistades, lo que me gusta de su forma de ser. ¿Sí o no? ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Me gusta hablar bien de mí sin caer en la vanidad. ¿Sí? ¿No? Me gusta hablar bien de mí sin caer en la vanidad. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Creo que debo hacer lo posible para agradar a todo el mundo. ¿Sí? ¿No? Creo que debo hacer lo posible para agradar a todo el mundo. ¿Sí? ¿No? Pasamos a la siguiente. Me enoja mucho que me digan que fallé o que no tengo la razón. Muy curiosas estas afirmaciones, ¿verdad? Me enoja mucho que me digan que fallé
o que no tengo la razón? Sí, no. ¿Ok? ¿Hago lo posible por tener el poder y control sobre los demás? Sí, no. Y pasamos a la siguiente. ¿Acepto y respeto los errores y limitaciones de quienes me rodean? ¿Acepto y respeto los errores y limitaciones de quienes me rodean? Ponemos sí o no. ¿Ok? Eso lo pueden ir anotando. Eso es para que más o menos también vayan dando, puedan observar cómo se comunican ante los demás, cómo es su comunicación, qué pueden mejorar, qué pueden dejar de hacer, ¿no? Para mejorar su comunicación y así poder mejorar su relación con los demás. Es un ejercicio como para hacer reflexión. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, muy bien. Pues a continuación vamos a ver precisamente los tipos de comunicación. Y este ejercicio que tuvimos la oportunidad de ver es un poquito para identificar de acuerdo a esto que vamos a encontrar en tipos de comunicación, son menos identificar cómo nos estamos comunicando con las demás personas, con adultos, con hijos adultos, con hijos adolescentes, con los niños, ¿no? Incluso con nuestras parejas. Estamos hablando pues de un contexto familiar, ¿ok? Entonces, tomen nota. Aquí nos preguntan también, Carlita dice, ¿cómo hacer si ya tengo una mala comunicación familiar para mejorarla? De eso se trata. Creo que el primer paso es identificar qué es la comunicación, cuáles son los tipos de comunicación, identificar en mí cómo me estoy comunicando con las personas que me rodean, cómo me estoy incluso comunicando conmigo, ¿no? Y ahorita vamos a ver también de qué se trata esto. Y entonces, con ello poder identificar qué estrategias puedo mejorar o cambiar, ¿no? Para poder tener una mejor comunicación y por ende una mejor relación con las demás personas. Entonces, nos vamos por partes. Y bueno, en los tipos de comunicación podemos tener en primer lugar la escucha activa. Es un elemento sumamente importante. La escucha activa es escuchar con plena conciencia e interés en lo que las personas nos están compartiendo. Y bueno, estas personas que tenemos delante de nosotros y que nos está queriendo transmitir un mensaje. Por lo tanto, la escucha implica nuestro interés por la conversación y por el mensaje que nos están compartiendo, ¿no? Y en este sentido, no solamente, por eso de repente escuchamos la diferencia entre escuchar y oír. Yo oí algo por ahí, ¿no? Yo oí o escuché que decían algo, pero la verdad es que no puse atención. Oye, ¿qué te dijo? No, pues yo escuché algo, pero no es lo mismo escuchar, oír a una escucha activa, es decir, una escucha consciente, una escucha con interés por saber qué es que me quiere compartir la otra persona. Incluso si no lo comprendo, no comprendí esto último, ¿me lo podrías explicar? Ah, ya te entendí. Si es que no comprendía lo que me estabas diciendo o no sabía a qué te estabas refiriendo, ¿no? Y ya comprendo lo que tú me quieres comunicar, lo que me quieres transmitir, lo que me quieres compartir. Vamos a avanzar. Y este es un elemento sumamente importante. Ahorita vamos a encontrar algunas estrategias más adelante de cómo ejercer esta escucha activa, ¿sí? Pero bueno, uno de los tipos de comunicación es la comunicación pasiva. Se manifiesta en una conducta inhibida, disminuida, lo que lleva pues a no valorar los derechos propios, es decir, donde puedo priorizar a otras personas, las necesidades, los pensamientos, las sensaciones, lo que quieren expresar otras personas, las antepongo ante mis propios derechos y no los tomo en cuenta, los minimizo, los disminuyo. Ahora, si cada uno de ustedes pueden identificar cómo ha sido su historia de vida, a lo mejor en algunos momentos ustedes aprendieron por mamá o por papá o por algún adulto en algún momento es no hables, tú no opines, no porque tú eres mujer, no porque tú eres niño, no porque es cosa de
de hombres, no es porque es cosa de mujeres, tú no puedes opinar, tú no puedes decir, y entonces se aprende este tipo de comunicación, se aprende a no hablar o en su momento, no, yo sí quiero hablar, no, y entonces a lo mejor se recibe violencia, se reciben castigos y entonces se aprende a que si uno comunica, a lo mejor es castigado. Y con el tiempo se comunica de manera pasiva, donde, oye, tienes que tallar el piso y lo tienes que hacer de rodillas y lo tienes que ir tallando. Bueno, pues yo trapeo, o puedo tallarlo y puede ser parado y puede ser con escoba y lo tallo. No, 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 tiene que ser hincado y lo tienes que tallar cuadrito por cuadrito. ¿Sí me explico? Y entonces agachamos la cabeza y decimos, sí, está bien, ¿no? Y en cualquier contexto, no solamente en una cuestión donde sea una cuestión laboral, por ejemplo, pero sí donde exista una situación de poder, donde alguien quiera ejercer una comunicación agresiva, lo tienes que hacer porque así lo digo, sin explicarlo, pero además yo a la primera acepto. Incluso ni siquiera expreso que no estoy de acuerdo, o que no me gusta, o que yo no quiero, ¿no? Y entonces estamos hablando de una comunicación pasiva. En esta cuestión de parejas, cuando te voy a invitar a cenar. Ah, ok, vamos a cenar. Y entonces pensemos que está la pareja, el varón, y entonces llega el mesero y dice, ¿qué van a ordenar? Y él dice, bueno, para ella le va a ordenar unos camarones así y así y así y así. Sin ni siquiera preguntarles y a lo mejor ni siquiera sabe si le gusta eso, pero él ya está dando una indicación de qué es lo que ella va a cenar. Eso es una comunicación agresiva. La comunicación pasiva sería que ella no dijera, te agradezco mucho, pero yo prefiero cenar una ensalada o prefiero cenar unos sopes, ¿no? O quiero cenar tal cosa. Es quedarse callado, es no opinar, es no comentar. Sí, adelante. Muchas gracias. Aquí en la comunicación pasiva, me recuerda un poquito el acto de, a veces del bullying o las agresiones físicas, ¿no? Este tipo de agresiones que a veces vemos en las escuelas cuando una persona que genera bullying sobre otra, pues cómo es la comunicación, ¿no? Y justamente en el bullying algo que lo caracteriza es muchas veces que la víctima se vuelve pasiva, ¿no? O sea, permite que le falten al respeto y no quiere hacer nada o no lograr hacer algo por miedo a que los demás piensen mal de él o por miedo a que el agresor aumente su agresividad y su molestia hacia él, empeorando la situación, ¿no? Entonces, una de las comunicaciones pasivas muchas veces puede ser también en la escuela o con nuestros propios hijos, ¿no? Cuando existe el hermano mayor, el hermano menor, cuando existe un nivel de jerarquía en donde la persona, por miedo, no expresa su opinión, no expresa sus ideas por, por no, bueno, se desvaloriza principalmente por mantener los derechos, las virtudes o sí, las características de las personas, ¿no? Y olvidándose principalmente de sus necesidades, y sí, principalmente de sus necesidades. Entonces, es una de las como características que yo puedo como compartir sobre la comunicación pasiva sobre el bullying. Adelante, Vicky. Muy bien, pues ya pusimos algunos ejemplos, visualicen. Aquí lo importante es que ustedes en su propia dinámica familiar identifiquen si ustedes están teniendo una comunicación pasiva, ¿sí? Es decir, cómo se están comunicando ustedes. Incluso hay momentos o situaciones en las cuales un hijo adolescente dice cómo van a hacer las cosas en casa, ¿no? Pero no es que lo compartan, sean acuerdos, ¿no? Sino que incluso lo imponen. Entonces tendremos que ir revisando si nosotros estamos aceptando cada una de las cosas. En consultorio podemos
escuchar a madres o a padres que hablan de, bueno, pues es que trabajo todo el tiempo y entonces mi hijo no me pide, me exige ciertas cosas y entonces como yo sé que paso demasiado tiempo trabajando y poco tiempo con ellos, entonces acepto cada cosa que me pide, ¿no? Cómprame esto, cómprame aquello, quiero esto, quiero aquello en cuestiones materiales y entonces estoy teniendo una comunicación pasiva y estoy aceptando no solo eso, sino a lo mejor me levanta la voz, me dice cómo tengo que hacer las cosas si es un menor de 15, 16 años. Entonces tengo que revisar ahí porque de repente decimos, es que él me está agrediendo, ¿no? O ella me está agrediendo, pero ¿qué estamos comunicando nosotros? Cuando la comunicación pasiva está refiriendo que estoy sobreponiendo a otros antes que lo que yo pienso o siento, ¿no? Y que no lo comparto. No lo comparto no quiere decir que lo que yo sienta sea lo más importante que todos, ¿no? Más importante que los demás. Pero el hecho de callarlo es minimizarlo, es inhibirlo y desvalorar, ¿ok? Entonces es importante que nos demos cuenta, anoten si quieren en el chat algunos ejemplos de cómo tú estás comunicándote de manera pasiva. Y eso nos va a servir a todos porque de repente, en serio, a lo mejor eso lo estoy haciendo yo y me estoy comunicando de esa manera. Para poder cambiar algo necesito primero identificar y reconocer que eso está pasando. Dentro de estas mismas características podemos encontrar en este tipo de comunicación que son padres o madres que no logran mantener firme en sus opiniones. Es decir, si hablamos de que si no hacía su tarea no tenía permiso de ir a una reunión. Y entonces, este tipo de comunicación pasiva es, híjole, pero no soy congruente. Yo primero le dije que no y ya me está pidiendo y me está haciendo ojitos bonitos y de tristeza y ya casi llora y entonces, híjole, no soy firme con lo que yo misma indiqué. Entonces, soy muy flexible y puedo cambiar de opinión fácilmente ante las necesidades de los demás. No expresar sentimientos. Me los guardo, me los como, los evito, no es que no es tan importante, es más importante, no es tan importante que yo me compre zapatos, es más importante lo que me está pidiendo mi hijo porque es mi hijo y lo necesita, ¿no? Un videojuego, una consola, un viaje, ¿sí me explico? Híjole, pero nos vamos a quedar sin comer, pero ni siquiera lo expreso y entonces acepto y digo a todo que sí. Y aquí mencionaban un ejemplo. Qué difícil es porque yo puedo estar aceptando algo verbalmente, aunque en el fondo sienta todo lo contrario. O es dame dinero para gastar, pero yo sé que lo está utilizando para consumir alcohol o para consumir alguna sustancia. Y aún así, acepto darle dinero en las condiciones en que me las está pidiendo y ni siquiera le digo que me preocupa o le pido que no consuma tales cosas con ese dinero, ¿no? Por ejemplo, es decir, ni siquiera lo comentamos. Hay personas que saben que sus hijos están consumiendo alcohol, tabaco u otras sustancias o están experimentando, están abusando de ellas y entonces dice, no me atrevo, no me animo a decirle o a confrontarle, decirle, yo ya sé que está pasando esto, tenemos que hacer algo, ¿no? Y evitan la confrontación y no lo dicen. Y estamos hablando de alguien que está minimizando lo que piensa y lo que cree y no lo comparte. No establecen contacto visual. Las personas son como tímidas, temerosas, y no establecen un contacto visual con la persona con la que hablan. A veces es la cabeza agachada. No es que se repita esto en todos, una característica, una regla, pero sí pasa, ¿no? Continuo estado de ansiedad o depresión, como les decía, son personas que se guardan los sentimientos, que se guardan las emociones y finalmente esto va afectando y se convierte con el tiempo en episodios o crisis de ansiedad o trastornos de ansiedad que si no se atienden también
en su momento pueden convertirse en depresión, ¿no? Son indecisos o indecisas y comúnmente incluso aunque estén enojados por una situación realmente importante o, o que lo amerite, no expresan enfado y de repente vemos a alguien que todo el tiempo está sonriendo, está así. Oye, pero ¿qué no le pasa nada en la vida? O sea, no es que, no como no en plan crítico, pero es así como todo el tiempo está feliz. Oye, pero no se le murió la mamá, que no la dejó el novio y entonces es como en esta parte de la apariencia, ¿no? Es yo aparento algo, pero en el fondo estoy muy triste o estoy muy enojado y es importante que haya congruencia. Alguien me decía, ¿cómo puedo tener esa congruencia? Pues tenemos que empezar a practicar. No hay algo externo que pueda venir a cambiar eso. Tengo que empezar a ser congruente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago y con lo que digo, ¿sí? Porque el tener la congruencia en esos tres ángulos de toda persona, pues, esa congruencia nos va a ayudar a ser confiables. Y la confiabilidad o la confianza que puedan tener nuestros hijos o la pareja, incluso yo mismo, en mí misma, ¿no? Vaya la redundancia, tiene que ver con el creer en mí, el confiar. ¿Cómo voy a pedir que alguien más confíe en mí si yo misma no valoro, no valoro lo que pienso y lo que siento? Entonces sí es importante poder expresar cómo te sientes, ¿no? Y te ven llorando, pues bien, y alguien más con confianza te dice, pues díselo a tu cara porque en realidad te ves muy mal, ¿no? Y entonces hasta nos enoja, pero nos está regresando algo que están viendo. Esa comunicación no verbal está diciendo mucho más de la realidad que de lo que decimos verbalmente. Y entonces lo verbal y lo no verbal choca y entonces no hay congruencia. Una persona que nos miente no es confiable. ¿Okay? También recuerden que no, hay una premisa que nos dice no podemos no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando algo. Desde el test, desde el rostro, desde la postura, desde cuando alguien nos platica algo y se acerca, y entonces, nos está poniendo atención, pero si alguien nos platica algo y entonces pensemos que estuviéramos en Zoom, ¿no? Y algunos están así acostados, otros ya están durmiendo, entonces algo está pasando, ¿no? Lo que yo estoy compartiendo o no les interesa mucho, o se están durmiendo, o hay quien, aunque yo no los vea en Facebook, están, pues ya escuchaste, a ver, espérate, no hables fuerte porque están diciendo algo importante, algo creo que es importante para mí. Y entonces estoy teniendo una escucha activa, ¿ok? Muy bien. Y comentar precisamente esto, la comunicación no verbal tiene... es una manera de comunicar incluso más que la verbal, ¿sí? Con la expresión, con los gestos, con las posturas. Y entonces ahí identificamos si alguien así como de, ay, me da mucho gusto verte, ¿no? Y hacen una cara de, ay. Y entonces tú ves la postura, escuchas el tono de la voz, y entonces tú le dices, no, por supuesto que no le dio gusto verme, ¿no? Pero está siendo hipócrita o está burlándose de algo. Entonces, está diciéndonos más con esa comunicación no verbal que con lo que nos está diciendo en palabras. Eso es bien importante. Y no solo miremos de lo que recibimos, sino tendremos que ser consciente cómo es que nosotros nos estamos comunicando, ¿no? Con los demás. Eso es sumamente importante. Ahorita, más adelante, vamos a retomar otros comentarios que nos están haciendo por acá. Vamos a poner algunos ejemplos. Nos dice, la señora Claudia vive sola con sus hijos y en muchas ocasiones sus hermanos y primos de esta señora le dicen qué y cómo tiene que hacer las cosas. Eso le molesta, pero nunca lo ha dicho, no lo expresa. Fíjense que esta situación es mucho más común
y normal de lo que se pueden imaginar. Sobre todo pensemos en alguna familia que vive en casa de los padres, ¿no? O sea, en el caso de los chicos, de los abuelos, y donde también a lo mejor vive algún tío, alguna tía, o van de visita muy seguido a ver a los papás, y entonces ya está la tía ahí que dice, ay, Juanita, mira, tu hijo se viste muy feo, parece pordiosero, ay, ¿cómo crees que usa pantalones con agujeros? Qué vergüenza, deberías de decirle algo. Y entonces empiezan a intervenir en la educación, sí, en la educación en general de los sobrinos, por ejemplo. Y en este caso, Claudia, no dice nada y le molesta que otras personas intervengan en cómo educa a sus hijos. O a lo mejor al principio le molestó y después normalizó esa situación y lo permite, ¿no? Y lo ve normal y dice, pues es que así debe ser, ¿no? Es que se preocupan por ellos, pero a los hijos no les cae nada bien y esto genera rebeldía, genera enojo. Primero, los hijos con la mamá, porque no está poniendo límites. Y entonces dice, no, tú no estás poniendo límites allá, pero entonces si la tía me dice algo grosero o me agrede o me insulta con sus comentarios, yo voy a decirle tal y tal y tal. No, ¿cómo crees es tu tía? No, mira, ella lo hace por tu bien, porque te quiere y demás, ¿no? Y entonces tenemos las tías metiches que están diciendo qué y cómo debemos hacer las cosas. Entonces, creo que es importante que identifiquemos y reconozcamos qué está generando ese comentario, malestar, ¿por qué? Porque me está diciendo o me está dando una orden. No, no es por ahí. Podría recibir yo una sugerencia, incluso punto de vista, incluso si yo lo pido, ¿no? Pero sí es importante saber hasta dónde vamos a poner límites con este tipo de comentarios, porque estamos siendo permisivos y estamos, al no decir nada y quedarnos callados y no expresar de manera asertiva que no estamos de acuerdo, que pensamos diferente, estamos teniendo una comunicación pasiva, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Identifícalo, escribe en qué situaciones estás comunicándote de manera pasiva. Ahora vamos con la comunicación agresiva. Pues aquí está pues asociado precisamente también a veces a la comunicación pasiva, en tanto que se maneja una cuestión de poder. En definición dice, este tipo de comunicación, perdón, es en la que el emisor no se pone en el lugar del interlocutor, o sea, no hay empatía. No es capaz de tomar en cuenta a los demás. Y entonces existe el yo-yo. Es yo quiero, yo necesito, yo así decido, así se hace. Incluso alguien podría decir, ay, oye, ¿ya pensaste en esta opción? No, no, no me interesa. No me interesa porque viene de alguien más. Aquí la de las ideas fregonas soy yo, ¿no? Y se va a hacer como yo diga o como yo quiera. Ajá. Oye, pero es que no voy a poder porque es en horario de, mi horario de descanso, de comida o fuera de lo laboral. No, tiene que hacerse porque yo lo digo. ¿Sí? Y bueno, ahí tú sabes, puedes no hacerlo, pero bueno, habrá consecuencias. Y entonces, podemos encontrar este tipo de comunicación en el ámbito laboral y entonces podemos incluso estar repitiendo ese patrón en el ámbito familiar y entonces llegamos y con los hijos es aquí se hace lo que yo diga como yo diga. Oye, papá, pero es que, ¿y por qué reprobaste? No, pues es que mira, el profesor, se me empezó a acercar y me tocó el hombro y me decía así, no me interesa saber nada, o sea, a mí lo que me interesa es que pases con 9 o con 10, tengas o no que hacer, y entonces no estamos escuchando. Y a veces al no escuchar, estamos cerrando las puertas de la comunicación, de una comunicación asertiva.
Si no estamos comunicando de manera agresiva y lo que estamos comunicando es no me interesa lo que pienses o sientas o tú creas, porque para mí no es importante, ni tantito, entonces se va a hacer como yo diga. Tenemos que tener mucho cuidado porque como padres eso nos puede pasar. Es verdad que tenemos grandes responsabilidades, a veces el tiempo no nos alcanza el día, tenemos mucho estrés, pero si nos interesa la educación de nuestros hijos, no solo en el nivel académico, sino en la de valores, de principios, de que ellos sepan que pueden contar con nosotros, tenemos que aprender a comunicarnos de otras maneras, ¿sí? A negociar. Quien tiene adolescentes, pues a negociar con ellos, a explicarles, incluso desde niños, por qué para nosotros es importante que tiendan la cama, que se bañen, ¿no? ¿Por qué? Y a lo mejor, si yo les hago esa pregunta, es ¿por qué para ti es importante que tu hijo se bañe, ¿no? Para que esté limpio, eso como obvio, ¿no? Realmente, ¿qué explicación le darías a ese menor de tal manera que cuando lo expliques puede decir, ah, pues sí es cierto, huelo más rico, estoy más fresco, me siento limpio, me veo guapo, ¿no? Pero desde un punto de vista positivo, no decir, ah, es que te ves sucio, eres un cochino, hueles mal, no, no. En lo positivo y cambiamos el discurso, cómo esto nos puede llevar a decir, hoy cuando te bañas hueles súper rico, hueles a jaboncito, estás fresco, a ver, ven, déjame darte un abrazo, te ves muy guapo, te ves muy arreglado, hasta, ¿no? Hasta más blanquito te ves, ¿no? No, a veces es en broma, pero parece que así nos pasa, ¿no? Te ves muy bien, ¿no? Hueles muy bien, te sientes fresco, es hasta un apapacho, es un disfrute con este calor, ¿no? ¿No sentiste rico el agua friecita? Te relaja también un baño. Y entonces ya no se vuelve una orden, ya no se debe un debe ser, porque a veces incluso como adultos hacemos tantas cosas en el deber ser y en el tienes que cuando en realidad comprendemos el fondo y no la forma, comprendemos el fin, que incluso es para nuestro propio beneficio, decimos, pues sí es cierto, ¿no? Es, voy al trabajo, sí, hago mi trabajo y luego, si lo hago, lo tengo que hacer y lo hago de malas y a fuerzas y no lo estoy disfrutando, pero si yo sé que con mi trabajo ayudo a otras personas, con estos temas puedo acercar información, sensibilización y entonces disfruto lo que hago, me gusta lo que hago, puedo compartir eso que siento con los demás, porque todo el tiempo estamos comunicando. Si este trabajo no me gustara, se me notaría en la cara, se me notaría en la forma en que yo trabajaría y diría, la comunicación agresiva es tal cosa y ya, y bueno, y el que sigue, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta cómo comunicamos todo el tiempo, pero cuando hacemos las cosas con el gusto de hacerlas, con el disfrute, incluso con cosas que es, híjole, levántate temprano a las 5 de la mañana, ¿no? Pues a nadie le gusta levantarse temprano, o no sé si no a todos, pero a mí no me encanta. Pero aún así dices, ay, yo tengo un evento y después de ese evento tengo tal cosa. Y entonces sí, ¿no? Levántate y hay una motivación, algo que te mueve a hacerlo. Y entonces ya no lo sufres. Ah, pues eso que tú vives como adulto, trasládalo a ellos. ¿Cómo puedes ayudarles a que puedan ellos a disfrutar eso que hacen? ¿Sí? Sin que tengas que ser impuesto. Ahora, eso es como padres, pero va a haber personas que esto o no lo sepan o no les interese o lo saben y seguirán comunicándose de manera agresiva porque les funciona. ¿Por qué les funciona? Porque a lo mejor hay alguien o hay mucha gente que de manera pasiva acepta cada imposición. Para que exista uno, existe el otro. ¿Sí? Abusados con eso. Dentro de estas características, comúnmente el tono de voz es alto, ¿no? No es que yo hablo fuerte, no, me estás gritando, ¿no? Me estás levantando la voz. Es una mirada fija y penetrante de intimidar, te lo estoy diciendo,
eres mi subalterno, eres mi hijo, eres mi adolescente, yo mando aquí. La postura puede ser rígida y desafiante. ¿Cómo se pone, qué postura tiene un adolescente desafiante? Entonces, ¿qué? ¿No? O sea, sacan el pecho. ¿Qué pasó? ¿No? Casi que le sirven así. Y eso también pasa en cuestiones de pareja. No, tú te quedas en la casa y yo me voy a trabajar, pero esas son las cosas como yo digo. Antes de que tomes una decisión, en realidad la voy a tomar yo y te la hago saber, ¿no? Y entonces las cosas se vuelven disparejas, ¿no? Y la persona que está teniendo una posición pasiva, entonces se va guardando muchas cosas y recuerden, emociones que no se hablan, que no se expresan, que no se trabajan, eh, se manifiestan. Lo que no se dice, lo vivimos. Lo vivimos de muchas maneras. Lo que no se dice se actúa, ¿ok? Como a través de enfermedades, ¿ah? De muchos tipos, principalmente psicosomáticas. ¿Algún ejemplo? Ay, cariño, no sé qué harías sin mí, no haces nada bien, ¿no? Usamos estas palabras de, ay, mi gordita, mi chaparrita, ay, mi negrita preciosa. Y entonces, aunque ustedes no lo sepan, o algunos sí lo saben, hay un violentómetro. Y dentro de ese violentómetro, el poner sobrenombres es una forma de violencia. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y a veces ni siquiera es tan enmascarado, ¿no? Tenemos familias que dicen, no, pues sí. En lo particular a mí no me gusta decir groserías, ¿no? Pero hay quien dice, no, yo le dije, oye, hijo de no sé qué, la mamá al hijo, ¿no? Y entonces entre hermanos se dicen, oye, hija de tal por cual, ¿no? Eres una no sé qué. Y cuando no me hace caso, ya te dije, hijo de no sé cuál, ¿no? Y entonces uno se queda sorprendido cuando abren esto, y es mucho más común de lo que creemos, y normalizan ese tipo de lenguaje, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice, lo que tú opines no importa, porque en esta casa mando yo. Se ve claramente una cuestión de poder, de autoridad. Un hombre no debe llorar. Entonces, estás ejerciendo una comunicación agresiva, violenta, al decir tú no puedes hacerlo, porque entonces no eres hombre, ¿no? O la otra parte, ¿no? Si hay una mujer a un lado y es, un hombre no debe llorar, no seas, pareces una niña. Y entonces vemos una cuestión de género donde dices, o sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, el ser niña y el llorar está mal, o solo el ser niña está mal. Entonces tenemos que analizar nuestro propio lenguaje y nuestra propia narrativa, ¿sí? Incluso para con nosotros mismos. Nos levantamos, nos vemos al espejo y dices, qué horrible estás, no, bueno, estás súper viejo, ya tienes algo que te está cayendo acá, ay, no, qué horror. Y entonces imagínate, si así te hablas a ti, ¿cómo le vas a hablar a los demás? Entonces, no podemos dar algo que no nos damos a nosotros. Empecemos por nosotros y empecemos a hablarnos de una manera más asertiva, más cuidadosa, más afectuosa y más respetuosa, ¿ok? Ahora vamos con esta parte, en un segundo porque no sé si se pasó, no sé si estamos bien, vamos bien. Vamos con la comunicación asertiva. Si bien podemos conocer, a mí me gusta hablar del problema y conocerlo y decir, bueno, hay que tomar en cuenta estos puntos, pero me gusta más enfatizar en la parte de los recursos y en lo que sí hay que hacer, ¿no? De repente alguien decía, ¿y cómo sí le puedo hacer para mejorar? ¿Y cómo sí puedo hacerle para que sea diferente, para que me comunique de manera distinta? Voy a leer algo que me acaba de aparecer acá. Dice, tratamos como familia, dice Paz, de dar un tiempo para comunicarnos de cómo nos fue en nuestro día, cómo estamos, cómo nos sentimos y ser congruentes en lo que pensamos y sentimos. Esa es una excelente estrategia. Y a veces, eh, después de escuchar ese tipo de charlas, este tipo de temas, decimos, a ver, vamos a sentarnos y vamos a decir, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue a ti? Pero si lo hacemos más suelto, y a lo mejor decimos, vamos a una placita y nos tomamos un helado, oye, ¿cómo estuvo tu día? Y
Oye, ¿qué pasó con tu amiga Funanita? Oye, ¿y cómo te fue en el examen? Ya no pudimos platicar. Oh, pero, y sí, tratar de buscar que sea precisamente una comunicación no solo de dime, ¿no? Sino de compartir, ¿no? También mi día estuvo pesado. Hoy en el trabajo, pues mi jefe, ay, no, se puso muy loco. O estaba muy triste, o nos pidió más trabajo. O no, súper padre, hicimos una convivencia y compramos tal cosa y comimos juntos y platicamos un ratito y eso relajó un poco la tensión de las dinámicas de trabajo. Y entonces ellos como nuestros hijos conocen qué es lo que vivimos como empleados, como trabajadores, o como amas de casa. Hoy estuvo bien complicado, tuve que corretear el del gas o el de la basura, porque no sé, para aquí no sé, me explico, pero hablar de eso que vivimos, pero ¿y qué sentimos? Porque incluso en este tipo de comunicación asertiva es que yo como adulto pueda comunicarles a ellos que no es malo hablar de algo que me gusta, me agrada o me desagrada, ¿no? Es decir, sí, hoy fue pesado, hoy estoy cansada, estoy muy triste, eh, perdí a un ser querido, perdí una mascota que era como una hija, como una hermana, y me siento súper triste. Yo también me siento triste por eso. O sí, así como a ti te enoja, a mí también me enoja ese maestro que te dijo tal cosa, ¿no? O el maestro, ¿no? Así a lo mejor no, pues sí entiendo, ha de ser bien difícil que tu mamá te pegue todos los días o que te diga tantas cosas. Eso genera una empatía, ¿me explico? Y se genera una conexión y se genera un vínculo de confianza, un vínculo en donde la otra persona, sea un adolescente, sea un adulto, va a poder platicarte eso que le ocurre sin temor a ser juzgado. Y a veces qué difícil, papás, ¿no? Qué difícil es esta parte de ser papá, tener que ver como que cuáles son los riesgos eh, con los hijos, y tener que decir, saber que uno tiene que intervenir y decir, si sigues yéndote por la orillita, te puedes caer, tienes que quitarte de ahí, porque puedes tener un accidente, ¿no? Si mi hijo me dice, me voy a ir en una moto a 130 de velocidad, ¿no? Yo le decir, no, pues te me bajas de la moto y espérate, vamos a hablar, ¿no? Porque no es que yo sepa que eso está pasando y dejar que pase. Hay cosas que uno tiene que intervenir y es nuestra función, porque somos guías de estos menores o de estos adolescentes, incluso de algunos adultos. ¿Sí me explico? Me estoy autolastimando, pues no puedo hacer como que no pasa nada. Pues vamos a buscar atención. Yo no puedo a lo mejor ayudarte del todo y necesitamos que alguien nos oriente y nos diga por dónde y cómo hacerlo. Hay algunas preguntas acá que no tenemos una receta específicamente. Tenemos sugerencias y tenemos algunos tips, pero tendríamos que analizar como caso por caso para ver, identificar dónde está el origen de cada situación o cada problema de comunicación y que a lo mejor no solo es un problema de comunicación, sino de relaciones, de vínculos, ¿no? De cosas que no se están resolviendo y que están agravando esa problemática en temas familiares. Déjenme ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, así como nos dice Maritza Osornio, aprender a escuchar y a comunicar nuestro sentir. Así es, con nosotros mismos y con los demás. Esa congruencia es sumamente importante. Alguien diría, es que no sé cómo hacerlo porque lo preguntaban hace ratito. Pues primero identifica qué es lo que estás sintiendo, anótalo. ¿Qué es lo que estás pensando acerca de tal cosa? Anótalo. ¿Y qué es lo que estás haciendo al respecto? Anótalo. Identifica si no es congruente. Y entonces ve cambiándolo poco a poco. Ve modificando, ¿ok? Ve modificando lo que no es congruente, a eso me refiero, ¿no? No es hacer como sí, porque hay personas que hacen el como sí. Y entonces vemos a un hombre muy empoderado, muy recto y demás, y en su vida emocional, familiar, es todo un caos, ¿no? Pero entonces yo voy a aparentar que tengo una familia excelente, feliz, hermosa,
pero quien me conoce y sabe cómo funciono es, no me comunico con mis hijos, problemas con mi pareja, yo me cierro, hermética, se hace lo que yo diga, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. Entonces, empecemos, pero empecemos desde uno por uno, ¿ok? Esta comunicación asertiva también me lleva a pensar, es, híjole, me duele la rodilla, ay no, luego lo checo. Ay, como que sentí cuando me dijo tal cosa, algo que no me gustó, no le hago caso a eso que está expresando mi cuerpo. Sentí mucha ansiedad cuando ocurrió tal cosa, pero no importa, no es mi jefe, así tienen que ser las cosas y, ¿no? O me quedo pensando en una situación de abuso. Alguien llega, se acerca, quiere tocar mi cuerpo y yo me sentí muy incómoda. Mi cuerpo me está diciendo que se siente agredido al hecho de que alguien se acerque tanto a mí y como que está invadiendo mi propio espacio y me siento invadida o me siento violentada porque está, ni siquiera me está preguntando, está tocando mi cuerpo ¿no? Y entonces me quedo callada, me lo guardo. Y entonces viene la otra parte, híjole, y la culpa, ¿por qué permití que pasara? Yo soy responsable. Y después hay un abuso. Fue mi culpa porque yo no dije nada y entonces, ¿me explico? Seguimos siendo crueles con nosotros mismos. Aprendamos y enseñemos a que es importante comunicarnos y que a veces vamos a escuchar como padres algo que no nos guste, pero en algún momento leí algo con esto de las desapariciones, ¿no? Decía alguien, aunque sean las 3 de la mañana y yo no te haya dado permiso de ir a la fiesta y te fuiste y te sientes mal y no hay quien te pueda traer, háblame y dime, mamá, ¿puedes venir por mí, por favor? Y yo estaré ahí, ya después hablamos, pero lo que más me importa es tu seguridad, ¿sí me explico? Y bueno, y eso tiene que ser un trabajo de diferentes lados, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para que él no me tenga confianza, para que no me diga las cosas? ¿Qué mensaje estoy hablando con mi comunicación verbal o no verbal? Ay, luego hablamos, es que no tengo tiempo, es que, ay, luego lo vemos. Es que quiero decirte, no, luego platicamos, no tengo tiempo, no tengo ganas, me fastidia hablar contigo y entonces empezamos a comunicación verbal y no verbal, que es de rechazo o no me interesa, ¿no? Y pueden estar pasando muchas cosas y al final decir, ¿cómo fue posible que yo no me diera cuenta? Es no quisiste mirar muchas cosas y entonces tenemos que asumir la corresponsabilidad de ese evento, es en qué soy responsable, ¿no? Acá nos dice Angélica, es muy importante el saber escuchar. Rosa María dice, eso pasa mucho con la gente mayor, los tiempos van cambiando. ¿Ok? Dice Rosa María, justo así, si no los escuchamos, ellos buscan quién lo hagan y muchas veces los aconsejan mal o encuentran información de fuentes bastante dudosas, pero ellos no lo saben. Pero lo que sí saben es que se sienten escuchados o se sienten atendidos, por otras personas. Incluso dicen, yo no me siento parte de esta familia, yo no me siento ser parte de esta familia, entonces el vínculo está muy afectado. ¿Qué estamos haciendo como padres, como pareja? ¿Cómo está mi vínculo con mi pareja que también puede estar afectando mi vínculo con mis hijos? ¿No? Abusados, a veces las familias, las parejas dicen, ay, es que es un pelear en mi esposo y yo, y que si me engaña y que si yo lo engaño, sí es una bronca, ¿no? Y al último que pueden mirar o voltear a mirar es a los hijos. Y entonces hay hijos que reclaman y dicen, es que tú no eres mamá o tú no eres papá, tú eres pareja de él o de ella. Y nosotros estamos flotando en el limbo y no nos miras, no nos escuchas, ¿ok? Déjenme ver cómo andamos en del tiempo. Voy a tratar de apurarme. Tenemos aquí algunos ejemplos de comunicación asertiva. Pensemos en, ¿quieres pasear por el parque? No, gracias, me gustaría mejor dar una vuelta en la plaza. ¿Qué te parece? Estamos negociando, estamos compartiendo lo que sentimos, ¿no? He comprobado que el último mes ha llegado tarde a 3 reuniones, ¿no? Y me gustaría que fueras más puntual.
Sí comprendo, reconozco que he llegado tarde y me comprometo a no volver a llegar tarde, o o entonces hablamos de qué es lo que me está haciendo llegar tarde, ¿no? Y entonces a lo mejor se puede llegar a un acuerdo, si es en lo laboral, o ese tiempo que llego tarde lo repongo, o, ¿sí me explico? Pero son acuerdos que el jefe no va a saber por qué él está llegando tarde, ¿no? Es que tengo a mi esposa, la tengo que llevar a consulta al hospital, la dejo ahí, paso a dejar a mi hijo y yo vengo por acá, ¿no? Pero es lo importante la comunicación para que se pueda generar una empatía. Ahora, hay otros tipos de formas de cómo nos comunicamos, tiene que ver con la comunicación interpretativa, ¿no? Se da cuando alguien quiere adivinar el pensamiento de otra persona. Aunque ustedes digan, ay, qué rara comunicación, muchas veces lo hacemos todo el tiempo. Ah, es que pregúntale si quiere, no, no va a decir que no porque siempre usamos el siempre y el nunca, cuidado con eso. Siempre me dice que está cansado, ¿no? O siempre, pues, como que le cae mal, fulano y no quiere ir por eso, ¿no? O yo creo, voy a poner ejemplos bien simples, así como de, hola, ¿cómo estás? Disculpa, ¿me puedes dar tu hora? Y entonces ella le pregunta a él eso. Y le dice, ay, sí, claro, mira, es tal hora, ¿no? Son las 10 y cachiste. Y entonces él dice, ay, yo creo que a esa chica le gusto. Yo creo que quiere algo conmigo, pero qué resbalosa. Sí me explico, y podemos empezar a pensar, es que yo creo que le gusto, yo quiero que quiera algo más, y la chica solo preguntó la hora, ¿no? Y estamos todo el tiempo interpretando. Tenemos que tener cuidado con esta parte de la comunicación no verbal que estamos interpretando, porque a veces la interpretamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, a nuestro marco de información, ¿sí? Y entonces, no, mira, pasé a un lado y ni siquiera me saludó. Y alguien más, oye, si uno se atreve a decirlo, oye, el otro día pasé a tu lado y no me saludaste. Qué mala onda, me sentí mal o pensé que ya no me querías hablar. ¿Cuándo hacemos eso? ¿No? Nunca. Es así como de, pasó, seguramente le caigo mal, pero me tiene envidia porque hoy me compré mis pantalones nuevos, están bien, bien buenísimos, bien bonitos y bien súper lindos, y entonces lo que me tiene es envidia. Y entonces solo de ese hecho ya nos pasamos a que esa persona nos tiene envidia y ni siquiera nos miró, y ni siquiera supo que estuvimos ahí, ¿sí? Entonces, tenemos que tener como mucho cuidado, y parte de una comunicación asertiva va a impedir que se dé una comunicación interpretativa, ¿no? Oye, yo entendí esto, ¿me quieres dar a entender esto otro? O es, no, no, literalmente es tal cosa. Ah, qué bueno que me dices, porque yo pensé que estabas molesta o que estabas reclamándome, ¿no? Que esto pasa demasiado en el contexto de lo laboral. ¿Y qué pasa con los hijos? También pasa lo mismo, ¿no? Híjole, es que yo de plano, como el otro día pidió estar en su cuarto solo, sola, yo de plano ya ni me acerco al cuarto. Yo no sé ni qué está haciendo, aunque luego huele a marihuana, pues yo ni le abro porque es un espacio, y entonces, pues yo interpreto que de plano ni me quiere escuchar ni me quiere ver, ¿no? Pero cuando estamos cerca y decimos, hola, hijo, oye, el otro día te vi triste, ¿pasa algo? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Quieres que te escuche? Puedo escucharte sin comentar nada, o si tú quieres un consejo, pues tal vez te funcione lo que yo te pueda decir, ¿sí? Tenemos que también tener mucho cuidado y no decir, yo soy tu amigo, ¿no? No, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, puedo ser empático, puedo escucharte, pero no somos amigos. Yo soy mamá y tengo ciertas funciones, soy papá, tengo ciertas funciones para contigo. Pero el vínculo puede ser de mucha confianza sin que ellos puedan sentir que estamos en la misma, ¿cómo decir? En el mismo tipo de relación, pues, ¿no? Porque entonces, ay, entonces si es mi cuate, ¿no? Y empezamos a ver cosas que no nos gustan, ¿no? Es como de, pues es que no llego ni a dormir, ya me habla
En vez de mamá, ya me dice güey, ¿no? O me dice otra cosa, otra palabra. Y entonces a mí no me gusta. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos construyendo, porque nosotros construimos el tipo de relaciones que tenemos con las demás personas. Ok, vamos a ver algunas de estas características. Algunos ejemplos. Vi a Mario en la calle, no me saludó, yo creo que ya no me quiere hablar, le caigo gordo, seguro siente más listo que yo. No, un maestro dice, ese alumno me mira de una forma desafiante, por lo que seguramente no le gusta mi clase. Y a veces tiene dolores de estómago, o sus papás están separando, o pasó algo que le están haciendo bullying, etcétera, y entonces en realidad el chico está en otro rollo que no tiene nada que ver con lo que el maestro está pensando, ¿no? Y así nos pasa, entonces tenemos que tener como mucho cuidado con esa parte. Ejemplos de la asertividad. Te veo con mala actitud y deberías estar muy comprometido con lo que haces. Vamos a analizarlo, si es asertivo o no. Las funciones que te hemos encargado son demasiadas. Nos hemos fijado que no has podido completarlas todas, ¿no? Me he dado cuenta de que en el trabajo de ayer cometiste algún error. ¿Quieres que lo miremos? ¿Quieres que lo hablemos? ¿Crees que te molestas? Creo que te molestaste como tu compañera propuso un plan diferente al tuyo. ¿Tú qué piensas? ¿No? Estamos platicando, estamos comunicando. ¿Alguna de estas puede ser o no asertiva? Como adulto, como niños, como adolescentes, primero tendremos que aprenderlo nosotros. Recuerda que siempre tienes la opción de decir no a algo que te hace sentir mal, algo que te lastima, algo que no estás de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus principios. Puedes decir no estoy de acuerdo. Oye, vamos a asaltar a aquel chavo que está... No, no quiero, yo no hago eso, no. ¿Cómo se te ocurre? No, no, no cuentes conmigo. Híjole, es que, y eso tenemos que practicarlo y tienen que mirarlo desde el modelo como hijos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque si yo soy de las personas que digo que a todos sí, entonces yo le pido a él que si alguien le ofrece droga, diga que no. ¿Cómo? ¿Cómo voy a poder ser tan incongruente? Y entonces va a decir, hasta me enoja, ¿cómo me dice que haga eso si yo hace todo lo contrario, no? Es que, ¿qué va a decir las personas abusadas con esa parte, no? Es que, ¿qué van a decir? Que yo no quiero entrar al grupo, pues mejor le entro y pruebo la marihuana o el alcohol o la coca o etcétera, 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 ¿no? Entonces, empieza por ti. Como dice Alanon, que empiece por mí. Importante que exista esta coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Ser claros. Si no tengo claro lo que quiero compartir, tengo que darme un tiempo para decir, bueno, ¿cuál es el punto? Regañarle y que se sienta mal. No. El punto es que me gustaría que pudiera comprender por qué es importante que haga tal cosa. Híjole, eso me hace pensar cómo se lo voy a explicar, por qué es importante que se bañe, por qué es importante que haga su tarea, por qué es importante para mí y que puede ser importante para él o para ella que tienda su cama. ¿Sí? Porque es importante que a lo mejor, no sé, de acuerdo a cada familia, es que tiene 8 años y ya está usando escote o ropita muy cortita, ¿no? Tengo que hablarle de cómo lo pienso y cómo lo vivo yo para entonces pueda comprender que a lo mejor si sale así de noche y es tan chiquita y es una niña, puede ponerse en riesgo, ¿me explico? Sí podemos hacerlo. Y hablemos también y tenemos que identificar cómo es que lo vamos a hacer, no desde la imposición, y más en la adolescencia, lo impones y se revierte, entonces olvídalo, ¿no? Dice por aquí Marilú, y cuando los adolescentes se comunican agresivamente, pues entonces es importante sí poner límites, pero identificar si viene desde el enojo,
y entonces hablar de eso, ¿no? Y entonces y decir, a ver, espera, tenemos que hablar acerca de esto, no me gusta cómo estás hablando, es importante que haya respeto, yo te respeto, me respetas, nos respetamos aquí en casa como para que eso pase, ¿sí? Si yo le hablo agresiva o de manera violenta y le digo, no, tú no me hablas violentamente, tengo que ser congruente con ella, ¿ok? Y entonces identificamos desde dónde lo están aprendiendo y puede ser que yo lo haya visto, yo lo haya escuchado, pero de eso a que yo decida emplear ese lenguaje o esa manera de relacionarme con mi mamá, con mis hermanos, es que algo está pasando en esa relación que hay que analizar y hay que reflexionar qué está ocurriendo. Porque ese adolescente me habla, me grita, me quiere tratar mal, ¿no? ¿Por qué estás enojado? Ah, porque no me dejaste, me quitaste el celular en la noche y no pude jugar toda la noche tal juego. Ah, ok. Bueno, para mí es importante que tú sepas que tienes que dormir mínimo 8 horas, porque el día de mañana tienes que ir a la escuela. Entonces, explicarle. Ahora, esto favorece más que se entienda el para qué, ¿no? El para qué hacemos tales cosas o por qué tomamos ciertas decisiones. Incluso, no a la primera es así como de, ah, qué rápido y es la receta. No, pero favorece mucho. También el vínculo que establece, ¿no? Si yo tengo una muy buena relación, pues eso no va a ocurrir de ninguno de los dos lados, ¿ok? Y por supuesto la cortesía, el decir por favor, gracias, con permiso, buen día, buenas noches, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Y a veces decirlo, también me gusta que me preguntes cómo me fue en mi trabajo, cómo me fue en la calle, cómo van las cosas. También me gusta que me pregunten, ¿no? Y entonces ellos saben que es de ambos lados. Muy bien, Itza, vamos con esta parte de las barreras en la comunicación. Adelante. Ok, muchas gracias, licenciada. Bueno, en esta parte de las barreras de la comunicación, creo que habrá unas partes que ya habrá comentado esta licenciada Virginia. Retomando un poquito de los tipos de comunicación, asertiva, agresiva, pasiva, pues bueno, viene principalmente a este punto, ¿no? Principalmente, porque hay que identificar qué es lo que, qué podemos cambiar en nuestra comunicación, qué barreras tenemos nosotros mismos o qué barreras los demás tienen sobre la forma de comunicarnos para nosotros, ya sea como emisor o como receptor, poder aprender un poco a cómo interpretar de manera adecuada o cómo comunicarnos de manera asertiva y apropiada, ¿no? En estas barreras de la comunicación, pues bueno, viene esta parte de la superioridad, ¿no? Sentirnos superior a alguien, sentirnos superior a ciertas situaciones por el hecho de considerarme hábil o apto en ciertas situaciones o ciertas áreas, ¿no? El sentirse superior pues va a generar ciertas conductas, ciertas acciones que pueden afectar nuestra relación, ¿no? También otra parte, esta parte de considerarse que siempre tener, bueno, que consideramos que todo el tiempo tenemos la razón, ¿no? Principalmente, cuántas personas no conocemos o cuántas veces no hemos identificado que llegamos al punto en donde nos aferramos a tener la razón. Y al aferrarnos a tener esa parte de razón, pues dificulta el entendimiento o comprensión de las situaciones y de la comunicación que las demás personas hacen hacia nosotros, ¿no? Por el hecho de tener o considerar que nosotros estamos en lo correcto, cuando muchas veces pues no es así, ¿no? Y nos puede llevar a tener muchos conflictos internos o externos, ¿no? El tono de voz, ¿no? Es totalmente, creo que es algo de lo que debemos como tocar de manera puntual, porque muchas veces pasamos por alto el tono de voz, ¿no? El hecho de que estoy bien, y ok, pero dile a tu tono de voz, ¿no? O no estoy enojado contigo, ¿no? O no me caes bien, o no me caes mal, simplemente me caes muy bien, ¿no?
pero pues nos podemos dar cuenta que hay una incongruencia en lo que nos está comentando de manera verbal a lo que en verdad está expresando a través del cuerpo, ¿no? Porque recordemos que el lenguaje no verbal muchas veces es inconsciente, entonces no podemos llegar a darnos cuenta del todo si no nos lo dicen o no hacemos una introspección de lo que estamos haciendo, ¿no? En esta parte de criticar, ¿no? De afectar o ofender, ¿no? También esa parte de insultar o etiquetar, ¿no? Las etiquetas creo que también generan un juicio conflictivo, un juicio que nos puede llevar a una mala comunicación, a una mala relación también con nosotros mismos, ¿no? Otra parte es dar órdenes cuando no es nuestra labor. Entendemos que muchas veces cuando pues tenemos un cargo laboral o académico, ¿no? Que somos los profesores, pero también cómo damos las órdenes, ¿no? Cómo las comunicamos, ¿no? Porque una cosa es darla de manera asertiva, de manera apropiada, de manera calmada, de manera consciente, a dar una orden de manera tajante, impulsiva y con un tono de voz muy alto, ¿no? Eso puede afectarnos gravemente. También el hecho de amenazar, ¿no? A veces no, hay que también tener mucho cuidado con las palabras que ocupamos. Eso me gusta mucho comentarlo también con mis pacientes en la área clínica privada, que hay que cuidar mucho las palabras que usamos, porque a veces las palabras que usamos pueden herir, pueden afectar y pueden malinterpretar nuestra verdadera comunicación o nuestro verdadero objetivo, ¿no? Moralizar también esa parte de lo moral, ¿no? A veces lo moral también juega un papel muy importante y no nos permite ser flexibles en la forma de pensar, en la forma de actuar, ¿no? Por las normas o reglas que nosotros creemos que deben de seguirse. También esta parte del cuestionamiento excesivo hacia los demás o hacia nosotros mismos, ¿no? Esta parte de preguntar excesivamente también pueden estar acompañadas de, de esta parte de superioridad, de esta parte de la voz, de la regulación o mala regulación de la voz, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. También dar consejos sin que te lo pidan. Creo que algo que también me gusta comentar aquí mucho con las personas, con mis amigos, es pon atención a lo que la persona quiere de ti, ¿no? Pon atención a lo que la persona necesita en ese momento, ¿no? Y muchas veces aquí nos pasa como a los padres o a los propios hijos, ¿no? Yo he aprendido este sabio punto porque pues la verdad el entender lo que las personas necesitan en algún momento nos permite adaptarnos, comprender la situación, actuar de manera apropiada, mejorar nuestra asertividad, porque las personas muchas veces lo que necesitan a veces es nada más que los escuchen, que los abracen, ¿no? Yo lo que comúnmente hago ante eso es, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres un consejo? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres una opinión? Eso permite una comunicación más clara y una interpretación más objetiva de la situación. También dar consejos dar consejos o soluciones sin que te los pidan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, hay que empezar a hacer este tipo de cambios en vez de hacer una mala interpretación, mejor pregunto y aclaro lo que quiere la persona para yo también así evitar eh, pequeños conflictos, pequeñas malas comunicaciones o cositas así, ¿no? Entonces, estas barreras de la comunicación es importante que lo podamos identificar, los podamos plasmar para nosotros también así cambiar en la forma en cómo nos comunicamos con los demás. Le pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí uno de los aspectos de mejorar la comunicación va a ser un poco repetitivo, pero pues identifica lo que quieres comunicar, ¿no? Principalmente. O sea, si quieres opinar sobre algún tema o quieres las personas te entiendan, que quieres que las personas te escuchen o quieres dialogar o quieres tener una plática constructiva o un debate, pues también hay que identificar lo que quiero comunicar. Quiero comunicar mi molestia, quiero comunicar mi enojo o quiero comunicar que estoy feliz, ¿no? O diferentes cosas, ¿no? En la parte de identificación hay que identificar también nuestros pensamientos principalmente. Acepta lo que quieres comunicar, evita sentir pena, vergüenza o culpa eh, para que podamos también mejorar, ¿no? Evitemos sentirnos culpables de lo que las personas piensen o consideran de nosotros. Busca las condiciones adecuadas para hacerlos. Esto es muy importante, ¿no? Hay que cuidar el cuándo, cómo y dónde, ¿no? Cómo, cuándo y dónde,
por ejemplo, la hora, el día, el lugar y la situación, ¿no? Y pensar antes de hablar. Pasamos a la siguiente. En esta parte es exprésate con firmeza y cortesía, o sea, firme en tu decisión, en tu comunicación, pero de manera amable, comprensiva, sin ofender y sin dejar de entender a los demás, ¿no? Muestra seguridad cuando hables, evita muletillas, ¿no? Esta parte es muy importante. Mostremos seguridad sobre lo que queremos platicar, de lo que queremos que nos escuchen o de lo que queremos externar. Habla de manera clara y directa, sobre todo cuando quieres decir no. Es válido y es respetable decir no, no quiero esto y hay que comentarlo, ¿no? ¿Para qué? Para no ponernos en riesgo, para evitar conflictos y shalala, shalala. También evita dar explicaciones cuando digas no. Si es un no, procuremos decir no, gracias, no quiero ir o no tengo ganas, ¿no? Y no darle tantas vueltas al asunto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, factores que facilitan la comunicación es dar seguimiento, procuremos mirar a los ojos, permitir que el otro hable, ¿no? Que comparta sus ideas sobre el conflicto, la situación, compartir algo de ti, ¿no? Generar este vínculo, que nos conozcan, permitir que las personas entren a nuestra vida y que nos puedan tratar, conocer un poquito, ser sencillo y directo. Eso es lo importante. Le pasamos a la siguiente. Evita también interrumpir. Muchas veces cuando nos platicamos o nos dicen nuestras verdades o nos comentan algo que hicimos mal, nos molestamos, ¿no? Nos molestamos y empezamos a ser un poco impertinentes y porque a quién le gusta que le digan lo que hicieron mal, ¿no? Entonces hay que evitar interrumpir cuando las personas hablen, tratar de tener un diálogo tranquilo, confortable. Es hacer preguntas abiertas, ¿no? Principalmente y cuando queramos acercarnos a alguien, tratar de mejorar nuestra forma de acercarnos, nuestra forma de hacer preguntas o la manera de comunicarnos. Escuchar con atención y observar con atención también diría yo aquí, ¿no? Escucha el tono de voz de la persona, ve cómo está hablando, qué palabras está utilizando, qué contexto te está diciendo, para que puedas comprender y así dialogar de mejor manera, ¿no? Porque si una persona está enojada, y está enojada por diferentes razones, y pues, si lo alcanzamos a identificar, podemos dialogar de una manera más tranquila y evitar un conflicto principalmente, ¿no? Hacer sentir importante al otro, no minimizar sus ideas, sus opiniones, sino al contrario, eh, tomarlas en cuenta y reafirmarlas, ¿no? Darte un tiempo también principalmente para comunicarte contigo y trata de ser consciente cómo es tu tono de voz al comunicarte en ciertos temas y en ciertas situaciones. Le damos a la siguiente, por favor. Eh, pues quizá alguna vez te ha pasado que dices que sí cuando en realidad no quieres decir no. Eso muchas veces nos pasa. Hay que tratar de, como lo decía, tratar de ser firmes y claros con nuestras decisiones. Si quiero un no, no quiero ir a tal lado, es un no. No quiero ir, no quiero esto, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Eh, Vamos a hacer ese ejercicio. Vicky. Yo creo que ya no por la cuestión del tiempo. Ok. Vamos a... Prácticamente son situaciones, como les mencionaba, como... Ay, déjenme ver porque ya no me miro. Ah, ya me miro. Situaciones, ejemplos de tipos de comunicación que ya compartimos y es para identificar cómo me estoy comunicando. En realidad es eso. Y parte del objetivo de la información que estamos revisando tiene que ver con llevarnos a conocer la parte teórica, pero cómo es que eso me impacta a mí en mi vida cotidiana, en cómo yo me estoy relacionando con los demás, con las demás personas. Y principalmente en este caso con nuestros hijos, ¿no? En esta comunicación padres e hijos, y que a veces no hacemos consciente. Este es el momento para hacer consciente el tipo de comunicación que estamos teniendo y para poder cambiar algo es primero reconocer qué es lo que deseo cambiar y entonces, segundo paso es buscar la manera de poder hacerlo. Tenemos algunas estrategias, ya el licenciado Itza nos compartió algunas de estas estrategias
pero pues ahora es ponerlas en práctica. Y si aún así la relación no es lo que nosotros esperamos o no nos está resultando, tendremos que pedir ayuda a un especialista de terapia familiar que nos pueda ayudar a mejorar esta comunicación y vínculos y relaciones con nuestros adolescentes. Maestra Regina, licenciada Regina, perdón que nos hayamos ahorrado un poquito más. No, al contrario, muchas gracias. Como siempre, felicitarte, Virginia, y agradecerte la participación. Yo recuerdo que decíamos que te pedían mucho, hasta decíamos que eras de las consentidas. Justamente el horario este que tenemos de 9 de la mañana se vuelve un horario que nos pidieron algunas escuelas, porque hay papás que pues les conviene más el turno matutino. Y en la tarde se nos ha disparado mucho justo por esta demanda de que ya salieron de trabajar, ya esto, ¿no? Pero bueno, qué bueno que logramos hacer estas dos partes. Como siempre, muchas gracias a CIJ y por supuesto pues a CIJ Tlalpan. Y bueno, pues todavía nos falta una sesión más. Yo hace un rato dije que era la última, pero no. Y rápidamente, bueno, hay muchísimas preguntas, creo que las fuiste contestando todas. Solamente dejar claro que yo personalmente no había reflexionado tanto, a pesar de que ya habíamos hablado de este tema antes, de la importancia que tiene la comunicación, ¿no? Y justamente ahorita recurrí a mis documentos y recordarles a mamás y papás que tenemos esta colección de cuentos para conversar y que son 10 cuentos diferentes y que justamente en estos cuentos, que hay un apartado para madres, padres y tutores o facilitadores, pues reconocer que la comunicación asertiva es una de las 10 habilidades para la vida que la Organización Mundial de la Salud dice con fundamento científico, que si enseñamos a una persona desde pequeña a tener una comunicación asertiva, menos problemas va a tener y también vas a saber decir no ante situaciones adversas o de riesgo, o además va concatenada esta habilidad siempre con otras habilidades, como la situación de manejo de estrés positivo y demás. Es una persona que sabe comunicar, en conclusión puede manejar otras habilidades que además científicamente está comprobado que te ayudan a no ser víctima de violencia, no ser generador de violencia, no tener conductas de riesgos sexuales, no consumir sustancias psicoactivas, porque sabes decir no, o sea, sabes comunicar con todas las formas de comunicación que ustedes ya nos enseñaron, ¿no? O sea, ser muy congruentes. Entonces, ahorita justamente pude analizar, bueno, sí, la importancia, porque aún como adultos nos pasa que no sabemos decir no en el momento porque queremos que los demás piensen que sí podemos hacer todo, y el daño que te generas del estrés de no lograr cumplir lo que dijiste que podías hacer, ¿no? Y me imaginaba un poco en la situación que se encuentran algunas y algunos jóvenes, pues cuando alguien les ofrece alguna sustancia y no quieren quedar fuera del grupo y no saben cómo comunicar que no, y creo que también eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento, la determinación. Entonces, bueno, la verdad es que fabuloso, muchas gracias. Recordarles a todos que está este video cargado y que ustedes lo pueden seguir compartiendo en vacaciones. Vamos a estar compartiendo todos los días de las vacaciones de fin de curso escolar muchos de nuestros videos que no están cargados y que tienen que ver justamente con muchas temáticas para que ustedes puedan estar participando en ellos. Y bueno, exactamente a las 12 en punto, el ingeniero Moisés nos va a apoyar en subir a redes los 10 cuentos para conversar, para que quien no los tenga, quien no los conozca, pueda descargarlos. Todavía de aquí a septiembre tenemos chance de descargarlos de forma gratuita. Y recordarles que ahí vienen los derechos, vienen las 10 habilidades para la vida y vienen valores. Y también para los docentes, no se les olvide que a ustedes se les entregó el manual de habilidades para la vida y se les entregó también su libro que se llama Retomemos, que tiene un disco. Y este disco tiene 10 actividades con videos padrísimos que les sirven para los jóvenes. Y justamente de estos 10 videos, 2 están enfocados a la comunicación asertiva. Entonces ya tienen mucho material, maestros, docentes, tanto material lúdico como todas estas capacitaciones que hemos estado dando de la mano con CIJ y con otras instituciones. Así que, bueno, sin más, muchas gracias, Virginia, muchas felicidades y nos vemos pues en las siguientes sesiones si es que tenemos el gusto de vernos.
Claro que sí, siempre es un gusto y padrísimo, licenciada Regina. La verdad es que este material seguramente a muchas personas les va a caer bien como papás, como docentes, que nos interesan estos temas. Yo creo que vienen como muy de la mano y con lenguaje muy digerible para ustedes, pues, ¿no? O para todos nosotros que los podamos necesitar. Muchas gracias, Itza, gracias por Sí, acompañarme y estamos viéndonos en la próxima sesión, que si no me equivoco, el tema es riesgos de las redes sociales. Papás, mamás, tenemos que tener información suficiente para saber qué riesgos hay en estas redes sociales, también qué beneficios, ¿no? Vamos a mencionarlos, pero sobre todo, qué tenemos que cuidar de ello, ¿vale? Nos esperamos. sí, nos Gracias. vemos el siguiente viernes. Gracias, Itza. Gracias, Virginia. Hasta luego. Hasta luego.